Bienvenidos una vez más a este quinto día de nuestro devocional, 40 días en la palabra. Y en este día vamos a estudiar el versículo que está en Proverbios 35. Si gustan abrir sus Biblias junto conmigo y vamos a leerlo, que dice así: en el nombre de Jesús. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Si podemos ver en este versículo, Dios nos exhorta a que podamos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nunca nos va a fallar. Dice que es limpia y es un escudo para los que en Él esperan. Y basado en esta palabra, hace una semana, mi supervisor me escribió un correo diciéndome que en ese día no iba a poder asistir, que si pudiera pasar la palabra de que él no iba a poder estar en esa semana. Tenía pensado no estar. Y pues me entró la curiosidad de preguntarle, ¿no?, por qué era la razón. Y le mandé un correo una vez más y él me informó que era por lo de su corazón. Hace 2 años tuve la oportunidad de conocer a mi supervisor y de hecho en ese viaje que tuvimos, él se empezó a sentir muy mal y lo tuve que acompañar a su hotel, y mientras íbamos caminando me iba explicando que él tenía un problema en el corazón, que tenía como, se podría decir, como extra carne en su corazón, que le causaba eso, que bajaran las palpitaciones y se llegara un cansancio mucho, y en el futuro tendría que operarse. Y de hecho después de 2 meses él tuvo esa operación, que salió de ahí, pero aún después de la operación no quedó bien, sino todavía seguía con los síntomas. Y entonces él sabe que yo soy seguidor de Jesús, entonces yo le ofrecí que iba a estar orando por él en esos días. Y entonces cuando me llegó este correo y me empezó a decir que todavía tenía problemas, y de hecho había manejado a urgencias en esa noche, y él se escuchaba triste, preocupado, porque decía que espero salir bien de esta. Entonces cuando me enteré de ese problema, me acordé de la palabra de Dios, que es verdadera. Y cuando empezamos a creerla, o sea, Dios me trajo esa palabra rema, que declarara sobre su vida que por sus llagas él ya fue sanado, y que la oración del justo puede mucho. Entonces me empezó a traer mucha palabra de Dios, el Espíritu Santo. En ese momento fue cuando le comenté a mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Paren todo lo que están haciendo, vamos a orar por él. Y en ese momento empezamos a orar por él y empezamos a declarar sanidad sobre su vida, y que nada le iba a pasar en esa operación, y que los doctores pudieran hacer lo mejor y que Dios pusiera la mano sobre ellos para que todo saliera con éxito. Entonces, al terminar el día, entonces miré que me escribió y me pidió un reporte de un trabajo que tenía pendiente. Entonces le dije: wow, le dije, me da mucho gusto verte, le dije, bueno, escribirte. Ya sabemos que todo es virtual en estos días. Entonces él me dice: no, dice, me dejaron ir, que todo estaba bien, nomás era que me acomodara un poquito mejor el marcapasos que tengo. Entonces yo pude ver que fue la mano de Dios, no fue el desacomodo del marcapasos o lo que haya el doctor querido hacer. Yo sé que por medio de esa oración Dios hizo el milagro, Dios hizo que la palabra de Dios fuera un escudo para los que esperan en Él. Porque así debe de ser. Cada vez que cualquier situación llegue sobre nuestras vidas, cualquier problema, cualquier cosa que esté fuera de nuestro control, sabemos que cuando tenemos la palabra de Dios en el corazón y la ponemos en práctica, ya sea orando por las personas y confiando en Dios, en esa fe que Dios nos ha puesto, que el Espíritu Santo nos ha puesto en nosotros, hacerla activa, sabemos que en esos momentos produce fruto. Y yo pude ver la mano de Dios sobre la vida de mi supervisor y cómo él pudo ser sanado al instante en ese momento, ¿no? Porque
como les comenté, algunas horas él me había dicho que iba a hacer una operación, que le volvían a tener que hacer una cirugía con láser y poder remover eso extra que tenía su corazón. Y después de los estudios, los doctores pudieron comprobar que no era nada, que simplemente fue eso que les comenté, que el marcapasos estaba fuera de su lugar, pero el Espíritu Santo me trae una convicción creyendo que Él fue el que hizo el milagro, que Él fue el que hizo la obra. Y ya cuando tuve chance de hablar con Él, yo estuve convencido que fue Dios el que obró en su vida. Entonces, sí hay muchos testimonios, cómo Dios ha respaldado las oraciones, cómo Dios respalda nuestra fe. Y yo creo que cada uno de nosotros, a los que me están escuchando, los que me están viendo, podemos testificar que Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Y especialmente en medio de esta pandemia, sabemos que Dios nos ha guardado por la confianza en Él, no tanto por lo que nuestras ideologías traigan, sino que sabemos que el Espíritu Santo cuida de nosotros. Él es el escudo, nuestra protección para los que en Él esperan. Entonces, gracias a Dios por este quinto día y por estos 40 días que Dios nos ha permitido escudriñar. Sabemos que es apenas el quinto día, todavía nos quedan 35 días más, y los exhorto para que en estos 40 días, juntos como iglesia, juntos como hermanos, podamos llegar a la meta. Y aún que se haga costumbre más de los 40 días, poder seguirle todo el año y todo lo que Dios nos permita, porque sabemos que su palabra, la palabra de Dios, es la que nos va a sacar adelante en estos momentos, porque sabemos, dice la palabra, que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice que separados de Él, nada podemos hacer. Así como cuando la hoja se cae de ese árbol, se marchita, de igual manera también nosotros, cuando nos separamos de Dios, nos marchitamos espiritualmente y hay a veces que hasta físicamente. Entonces, los exhorto para que sigamos juntos aprendiendo la palabra de Dios y sigamos adelante en estos 40 días juntos, unánimes, como hermanos, como iglesia, como congregación y especialmente como hijos de Jesucristo que somos. Dios les bendiga y los esperamos mañana para el siguiente día, y sigan escuchando toda esta palabra de Dios que Dios ha puesto en el corazón de todos los siervos de Dios, que nos ha dado el privilegio de poder compartirles este testimonio y escudriñando la palabra juntos por medio de estos videos. Dios les bendiga y nos vemos a la siguiente.